Bueno, buenos días o buenas tardes, según corresponda a todos los que están aquí de manera virtual en este webinar 302, que es sobre el comportamiento de los conductores. Y ahora tenemos dos presentaciones muy interesantes sobre, pues siempre el tema que nos importa, que es uno de los temas más relevantes para la seguridad vial, que es eh, el factor humano. Y en específico tenemos sobre el comportamiento pues, sobre los conductores en general. Primero tenemos una presentación a cargo de la doctora Diana Alejandra González. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en psicología social. Ay, por ahí está alguien con el micrófono abierto. La doctora González ha trabajado en el ámbito de la salud pública, desempeñándose como jefa de departamento en el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, donde forma parte del cuerpo académico. Ay, ¿qué pasó? Se canceló su micrófono, doctora Lozano. Doctora, no la escuchamos. Ah, disculpen, no me escucharon en absoluto. Bueno, empezamos de nuevo. Buenos días a todos o buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos a este webinar sobre el comportamiento de los conductores. Es el webinar 3.02. Tenemos dos interesantes presentaciones. La primera es de la doctora Diana Alejandra González, quien es licenciada y doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en psicología social. Ha trabajado en el ámbito de la salud pública, desempeñándose como jefa de departamento en el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California, donde forma parte del cuerpo académico de salud personalizada y participa en la maestría en psicología de la salud y en el doctorado en investigación interdisciplinaria en salud. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación se centra en el estudio de la relación entre el estrés, los procesos emocionales y las conductas de riesgo en contextos de salud y movilidad, con especial interés en la toma de decisiones y la regulación emocional en usuarios viales. Bueno, le damos la bienvenida y por favor, entonces le damos la palabra a la doctora González para que empiece su presentación. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la invitación y me permito compartir mi pantalla, a ver si se ve. Creo que sí se ve mi presentación, ¿verdad? Todavía no se ve. Ya se Bueno, ve. ya se ve. Ya. Les voy a presentar este trabajo que forma parte de la tesis de maestría de Amada Gabriela López Fernández, y hemos estado trabajando en esto durante a poco menos de 3 años. Este trabajo es una investigación que se centra en la relación entre las formas de expresar el enojo y los comportamientos de riesgo en conductores. Déjenme poner esto para acá. Entonces, eh, el problema sobre las lesiones causadas por el tránsito es un problema de salud pública importante tanto a nivel mundial como en México. Se estima que cada año 1.19 millones de defunciones por lesiones del tránsito en el mundo, y en México se estima que para 2023 16.772 muertes estuvieron relacionadas con este tipo de lesiones, y 12.8 es la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes. Lo lamentable de las lesiones del tránsito es que eh, generan una carga importante de la enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? A que mueren de manera prematura
o adquieren una discapacidad las personas, es decir, tienen un accidente y pierden años de vida saludable, lo que implica no solo eso, sino también costos para la atención de la enfermedad. Ese es número uno. Y número dos, la inversión que hacen sus familias por cuidarlos y la disminución en la calidad de vida de ellos. Y bueno, en el caso de la pérdida de la vida, pues afecta a las familias de manera importante. Aunque existen o se recaba información, por lo menos en México, de los factores ambientales o mecánicos que están relacionadas con la ocurrencia de hechos de tránsito, eh, el INEGI nos dice que pues se relaciona con el factor humano, ¿no? Y cuando uno revisa esta información, pues no da más detalles acerca de cuáles son las condiciones específicas o las acciones que llevarían a las personas a tener un accidente. Desde la psicología, el enojo pues se ha visto, se ha estudiado como un determinante en la conducta vial y nos referimos a esta emoción que surge ante situaciones que están percibidas como injustas, frustrantes o amenazantes en el tránsito y las personas pues dan una respuesta, esta respuesta emocional ante ello. En otros estudios se ha asociado con que hay más incidentes viales, hay sanciones y conductas de riesgo como errores, lapsus y violaciones. Ahorita explicamos un poco acerca de estas conductas de riesgo. Y bueno, la expresión del enojo, el enojo pues no es como que se exprese de una sola manera, sino hay diferentes formas de expresarlo. Y bueno, algunas maneras de expresión del enojo parecen estar más vinculadas con conductas que podrían ser potencialmente más peligrosas. En México, si bien existen varios estudios que hablan acerca del enojo como algo que se expresa en la conducción, aún necesitamos como estudiar la relación con comportamientos de riesgo al conducir. Y bueno, ¿a qué nos referimos con comportamientos de riesgo? A algunas conductas que Reason en los 80 les decía conductas aberrantes y que se han estudiado ampliamente a través del Driver Behavior Questionnaire, que es una lista bien grandota, una taxonomía que hizo Reason. Antes tenía como 75 ítems, ahora tiene pues como 27 ítems. Me refiero a situaciones en las que se ve uno envuelto en el tránsito y distingue entre cuatro tipos de categorías que son errores. Errores es si yo quisiera, cuando voy manejando, prender los parabrisas y en realidad utilizo otro mando que sería prender las luces, ¿no? Eh, Otra conducta serían los lapsus, que es no me acuerdo de cómo llegué al punto A, del punto A al punto B, o no recuerdo dónde dejé el coche. Las violaciones ordinarias, que implicaría pues que se pase el alto sabiendo que está el alto, y las violaciones agresivas, que sería algo así como utilizar el coche o alcanzar a alguien para decirle hasta de lo que se va a morir. Y bueno, em, la expresión del enojo es interesante porque ha mostrado, bueno, perdón, las conductas erráticas en la conducción son interesantes porque han mostrado validez transcultural. Es decir, no importa que yo esté aquí en México, en Holanda, en Estados Unidos o en España, siempre aparece organizados de la misma manera, clasificadas las conductas y se ha asociado mucho con accidentalidad y diferencias sociodemográficas. El enojo eh, el enojo al conducir sí es una emoción que se experimenta, pero algunos investigadores han ido un poquito más allá y han encontrado que no nada más es enojarse, sino que hay maneras de enojarse. Esto lo han estudiado a través del Driving Anger Expression Inventory, lo conocemos mucho como el DAX, y evalúa cuatro formas de expresión del enojo, que son la agresión verbal, que podría ser en voz alta o en voz baja. En voz alta, pues que se entere el otro de lo que estoy diciendo, y en voz baja decir para mí mismo, qué es lo que me molesta en esa situación, o bueno, decir alguna grosería. También otra manera de expresar el enojo es el uso del vehículo para expresar este enojo, que sería aventarle el coche a alguien. La expresión físico-agresiva, que implica
demostrar el enojo, pero bajarse del coche y hacer una agresión hacia el otro conductor. Y la expresión constructivo-adaptativa. Esta es muy interesante porque lo que hace es cambiar o transformar la conducta para, pues, evitar, se podrían evitar accidentes, ¿no? Como ignorar, e incluso distraerse o explicar la conducta del otro. Eh, la evidencia internacional muestra que las expresiones agresivas se asocian con mayor riesgo y mientras que las expresiones constructivas pueden tener un efecto protector. Los estudios recientes han utilizado el DAX y el BDQ de manera conjunta para analizar la relación entre el enojo y la conducta vial. Lo que se ha encontrado es que el enojo puede conducirnos a errores o violaciones en la conducción. Y hay otras cosas interesantes, que las formas hostiles de expresión del enojo se relacionan con violaciones agresivas y con errores. Y bueno, un hallazgo que es interesante es que las formas constructivas de expresión del enojo se asocian con conductas que podrían ser más seguras. En México existen sí estudios sobre conducir enojado, pero aún son limitados. Algunos investigadores están centrados en formular instrumentos que nos permitan evaluar el enojo en este contexto o adaptarlos a México. Algunos otros los relacionan con las leyes o qué tanto seguimiento hay con las leyes y nosotros pues estamos interesados en o interesadas en cómo estos comportamientos, la expresión del enojo se puede relacionar con estos comportamientos de riesgo, que si bien no, los comportamientos de riesgo no implica que vaya a haber un accidente, sí existe como este potencial resultado. Algunas investigaciones han identificado pues que el género podría tener un papel importante. Por ejemplo, los hombres reportan más expresiones agresivas y las mujeres tienden a expresarlo de forma menos violenta, como en voz baja. Esto resalta la importancia de estudiar cómo la expresión del enojo se relaciona con las conductas de riesgo en los mexicanos. Y bueno, el objetivo de este estudio es analizar la expresión físico-agresiva del enojo, cómo se relaciona con comportamientos de riesgo en la conducción y evaluarlo con algunos instrumentos de autorreporte. A diferencia de otros estudios en donde pues se puede ver esta conducta ostensible por la misma naturaleza, pedimos que los conductores nos digan pues ellos cómo se están comportando a través de estos autorreportes. Y bueno, para este estudio, pues diseñamos un estudio no experimental, transversal y correlacional, en el cual participaron 258 conductores adultos, la mayoría eran mujeres, la mayoría de las participantes eran solteros y la mayoría, pues, tenían licenciatura o posgrado. Y esto es importante, al ratito lo vamos a retomar, tiene que ver con nuestra forma de muestreo. El estudio utilizó un muestreo no probabilístico. Los instrumentos que utilizamos fue un cuestionario diseñado ex profeso para captar información sobre la edad, sexo, la escolaridad, la experiencia en la conducción y pues si habían tenido o no accidentes en los últimos 3 años. La siguiente es el Driving Behavior Questionnaire o BDQ, que evalúa las conductas aberrantes que hablamos o las conductas de riesgo en la conducción que hablamos hace ratito, que son errores, lapsus, violaciones ordinarias y violaciones agresivas. Y el Driving Anger Expression Inventory, que evalúa la expresión del enojo en 4 categorías, que sería agresión verbal, pero esta vamos a ver que puede ser en voz alta y en voz baja, el uso del vehículo para expresión del enojo, la expresión físico-agresiva, como habíamos comentado hace ratito, y la expresión constructiva adaptativa. Estos instrumentos han sido validados en el contexto mexicano y han obtenido buenos coeficientes de consistencia interna. Son aplicables a este contexto. Sobre el procedimiento, nosotros hicimos una encuesta a través de una plataforma digital que se llama Cobo Toolbox. Esta plataforma pues permite lanzar el cuestionario en línea y pues se pide la participación voluntaria y anónima de las personas que dan doble check
a que consienten participar y al final a que consienten enviar sus resultados para que se puedan analizar en el estudio. No obstante, este, perdón, es que se me desconectó la computadora. No obstante, este trabajo o este protocolo fue aprobado por un comité de bioética dentro de la Facultad de Medicina y Psicología, es decir, estamos protegiendo los derechos de los participantes dentro de este trabajo. Y para el análisis de datos hicimos algo realmente muy sencillo, que es realizar estadística descriptiva para poder caracterizar a nuestros participantes y realizar correlaciones de Pearson solamente entre las dimensiones que tienen el DBQ y el DAX. Para hacer estos análisis utilizamos un software de acceso libre que se llama HAS. Ahora, sobre esta caracterización de los conductores, nosotros encontramos que la mayoría no tenían una ocupación relacionada con la conducción, utilizaban el auto de manera personal. El vehículo que más utilizaba o que más reportaron fue el automóvil y el involucramiento en los accidentes. Bueno, una tercera parte de los participantes dijo haber estado involucrado en un accidente en los últimos 3 años. En relación a, pues, cómo se relacionan las conductas de riesgo con la expresión del enojo, encontramos que el uso del vehículo para expresar el enojo se relacionó con todas las formas posibles de conductas de riesgo, es decir, con violaciones agresivas, violaciones ordinarias, errores y lazos. En relación a la expresión personal físico-agresiva, encontramos que hubo una fuerte relación con violaciones agresivas y medianamente con violaciones ordinarias y errores. En relación con la expresión constructivo-adaptativa, es interesante porque muestra una correlación significativa pero negativa con violaciones agresivas, violaciones ordinarias y errores, lo que nos puede llevar a pensar en que hay un factor protector por ahí. En relación a la expresión verbal moderada y alta, se encontró que hubo una fuerte correlación con todas las conductas de riesgo, pero fue más alta o fue más significativa con las violaciones agresivas. Y bueno, al contrario de lo que hubiéramos pensado en otras investigaciones o lo que nos decía la literatura, la distracción de la conducción agresiva no se relacionó con ninguna de las conductas de riesgo. ¿Qué nos hace? Bueno, después de hacer este estudio, pues podemos observar que las formas agresivas de la expresión del enojo se asocian más con estos comportamientos riesgosos al conducir, que las formas constructivas, esto es constructivo-adaptativa, podría implicar una relación con la regulación, bueno, una relación ahí con la regulación emocional y podría actuar como un factor protector y que algunas conductas erráticas como la distracción a lo mejor no se relacionan tanto con estas conductas de riesgo, sino a lo mejor con otros procesos cognitivos que se desarrollan durante la conducción. Por lo que, después de realizar este estudio, podemos concluir que no es que cuando nos enojemos vamos a tener o vamos a llegar a tener un accidente, sino que es importante ver cuál es la forma de expresión del enojo y esta cómo se asocia con estos comportamientos de riesgo, más con los comportamientos agresivos, ¿no? Bueno, de agresiones ordinarias, perdón, de violaciones agresivas. Y que la expresión constructiva puede funcionar como un factor protector. Esto es muy interesante porque en muchos estudios, pues existe una tendencia pues a hablar sobre las conductas de riesgo, pero no cuáles podrían ser factores protectores. Cuando hablamos de expresión constructiva del enojo, estamos hablando de comportamientos como nosotros le llamamos cómo regular nuestro enojo. Y aquí van a haber implicadas muchas explicaciones que podrían estar del lado de ignoramos la conducta del otro, nos distraemos de ella, nos enfocamos en otra cosa, eh, reinterpretamos la conducta del otro y podría ser cuestiones como de, a lo mejor sí, ya me equivoqué, bueno, es que no lo vi. Y dejamos pasar esta situación de enojo o podemos utilizar ya más a largo plazo y para personas más experimentadas
pues estas cuestiones de relajación, ¿no? Ir en un estado, yo diría como zen, estar conduciendo y pensando en que tengo que llegar, ¿no? Y bueno, esto, esta información, la expresión constructiva del enojo y cómo se relaciona con las conductas de riesgo, nos hace pensar como psicólogos que debemos incorporar la regulación emocional en la seguridad vial y que esto podría mejorar las estrategias de prevención. En términos generales, pues las implicaciones que tienen los resultados de este trabajo es que nosotros podríamos estar pensando en que no nada más se diga cómo conducir o cuáles son las reglas, sino también qué estrategias podríamos estar metiendo como conductores para poder afrontar esos retos que hay en el camino. También diseñar específicamente intervenciones psicológicas para conductores que son reincidentes, y aquí pensamos en no nada más el castigar la conducta, sino también cómo podemos, contribuir el país para contextos de la paz y, ay, no me acuerdo cómo se llama esto, pero pues retribuir a la sociedad, ¿no? Integrar estos factores emocionales y conductuales en las políticas de seguridad vial o incluso en políticas de salud pública. Y pues las experiencias internacionales muestran que hay programas como el Anger Management para infractores que pueden reducir la agresividad al conducir, ¿no? Estos cursos que en Estados Unidos, por ejemplo, se dan para personas que han reincidido, ¿no? Y esto nos permitiría, pues en un corto o largo plazo para esta línea de investigación y pues para este grupo de investigación, realizar estudios longitudinales para analizar la dirección de estas relaciones, utilizar pues un poco de muestras más representativas, analizar posibles diferencias entre género, edad y experiencia de la conducción. Y pues, por último, ¿no? Que estamos muy emocionados con esto, desarrollar intervenciones que estén más centradas en la prevención, pero desde la regulación emocional. Me gustaría agradecer a la Facultad de Medicina y Psicología, porque en este espacio de la maestría en Psicología de la Salud, pues nos dan espacio para poder realizar investigaciones en salud, obviamente a la UABC, y algunas instancias que participaron y en la difusión de los cuestionarios a través de redes sociales, de cómo recabamos esta información, que es el C5 de Tijuana, CAPUFE, la Cruz Roja que está en Tijuana, y pues agradecimiento a CECITI porque nos ayudó a tener pues becada a un estudiante que dedica mucho tiempo a, a proveer información sobre esto y a tener, a contribuir a un granito más de investigación sobre este problema que me parece muy importante. Bueno, muchas gracias, doctora González García. Vamos a dejar las preguntas para el final y ahora bueno, les voy a presentar a Ana Cecilia Cuevas Colunga. Ella estudió ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizando en la misma institución la maestría en ingeniería de tránsito. Desde hace 25 años trabaja en el Instituto Mexicano del Transporte, colaborando en proyectos relacionados con seguridad vial como estadísticas de siniestralidad vial en la red carretera nacional vigilada por la Guardia Nacional. Son carreteras federales. Análisis de sitios de alta siniestralidad, diseño de rampas de frenado y auditorías de seguridad vial. Es autora de varios artículos de investigación y colabora como instructora en diplomados y cursos especializados en materia de seguridad vial. Además, en 2022 se tituló de la licenciatura en Psicología General, lo que le ha permitido ampliar sus conocimientos sobre el comportamiento humano y su impacto en la seguridad vial. Pues sí, porque esto es un problema multidisciplinario o interdisciplinario. Bueno, pues bienvenida, Ana Cecilia Cuevas Colunga. ¿Sí puede poner su presentación? Sí, muchas gracias, doctora. Creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, mm,
Este trabajo es un trabajo que arrancamos hace algunos años, que tiene que ver con los factores sociolaborales y el consumo de psicoestimulantes en los conductores del autotransporte de carga. Y aunque puedo decirles que es un trabajo que no está concluido, se quedó en piloto, prepiloto, bueno, pues creemos que tenemos aquí una línea de investigación muy importante para desarrollar. Y espero pues también aprovechar este foro y que pueda ser utilizado para darle difusión a este cuestionario y que podamos obtener mayores datos. Sabemos que existe un problema y desafortunadamente no hemos logrado dimensionarlo, que es el consumo de sustancias en los operadores del autotransporte. Las cifras, aquí les muestro las cifras del 2024. Tuvimos 1.800, me voy a centrar solamente en un caso, por ejemplo, el articulado sencillo. Tuvimos 1.970 colisiones registradas por la Guardia Nacional, de estas en donde estuvo involucrado este tipo de vehículo, 865 con víctimas. De estas 1.970 colisiones, en 1.684 se atribuye la responsabilidad del siniestro al conductor de este vehículo, del articulado sencillo. Y en estas colisiones en donde él fue el responsable, tenemos alrededor de 623 víctimas. En total fueron 2.324 unidades de estas características. Son más que las colisiones porque podemos tener una colisión en donde intervengan más de un tipo, más de uno de estos vehículos, entonces por eso tenemos más unidades. Y de estas, en 315 no tenemos los datos del conductor. De esas 315, 230, ese conductor fue el responsable. Es decir, tenemos alrededor del 10% de los conductores que no tenemos información de estos. ¿Por qué? Porque seguramente se retiraron de la escena. Entonces, pues no podemos determinar si estaban conduciendo bajo una condición toxicológica, ¿sí? O había algún otro agravante. Aquí en la parte de abajo están el porcentaje de los siniestros donde estos vehículos, donde estos conductores fueron los responsables que se detectó una condición toxicológica para cada tipo de vehículo y también el porcentaje de aquellos en donde se declaró la causa dormitando. Esta es la percepción estadística de lo que prevalece. Ahora, también es importante decir que la información de la Guardia Nacional pues, no es la totalidad de los siniestros, entonces esto veámoslo como una muestra, ¿no? Y también tenemos una percepción social que esto pues está gobernado por las notas periodísticas en donde tenemos estas frases, ¿no? Trailero conducía drogado y la imagen del siniestro. Entonces hay una percepción social también para este rubro o este sector laboral. Aquí yo les muestro información que tiene que ver sobre los vehículos de carga. Esta información está disponible aquí en este QR. Pueden descargar el documento, el Anuario Estadístico de Colisiones del 2024. Esperamos alrededor de la primera mitad del año estar publicando lo del 2025. Y tenemos perfiles de siniestralidad para cada entidad federativa y para los vehículos que ocasionaron el siniestro. Entonces, en total, no lo tenemos desglosado como yo se los mostré anteriormente, sino en general vehículos de carga. Tenemos el número de siniestros, los fallecidos asociados a esos siniestros, los lesionados, hay que mencionar que son fallecidos en el lugar, entonces esta cifra el valor de muertos está subestimado porque habría que contar aquellas personas que fallecen posterior en el hospital o en trayecto al hospital. Y bueno, ahí hay otra información como las causas del siniestro, diagramas de conjunto para las colisiones y para las víctimas, la temporalidad y algo también importante que tiene que ver con la antigüedad de la flota por tipo de participación, en donde sí podemos ver que los vehículos más viejos suelen tener mayor siniestralidad y actúan como responsables del siniestro. Muy bien. Dentro de la información disponible que encontramos cuando hicimos este estudio es que, bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva del Transporte lleva a cabo operativos 30 Delta. Estos operativos consisten en la instalación de módulos equipados para llevar a cabo pruebas de alcoholimetría y toxicológicas en las carreteras y centrales camioneras.
Generalmente esto lo veíamos en los periodos de vacaciones. Entonces, bueno, como podemos ver, esto desafortunadamente el número de operativos o los exámenes médicos en operación han caído drásticamente. Es una práctica que ya está casi erradicada y es desafortunado porque era una forma de desincentivar la conducta de consumo. Yo aquí les dejo alguna información donde, bueno, por ejemplo, del 2017 se hicieron alrededor de más de 1 millón, casi 1.300.000 exámenes médicos en operación, de los cuales 26.004 ameritaron un análisis mayor, 24.000 se fueron como presuntivos y confirmativos estamos hablando de 1.754. Es decir, el 0.1% del total de los conductores sí tenían alguna sustancia en su cuerpo durante el examen. Entonces, y esto los declaraba como no aptos para la conducción. En el análisis que nosotros hicimos, contemplamos dos sustancias que son las de mayor uso por parte de los operadores. Uno de ellos es el clorhidrato de clobenzorex, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la obesidad y que se conoce como Pericos. El otro es el metilfenidato, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del TDA y que es conocido como Rines. Ambos medicamentos, o sí, al final son medicamentos, son utilizados para incrementar el tiempo de conducción. ¿De qué manera actúan estos medicamentos? Bueno, pues estos bloquean la recaptación de noradrenalina y dopamina en la neurona presináptica y aumentan la liberación de estos neurotransmisores en el espacio sináptico, lo que permite mantener una gestión del foco atencional, el mantenimiento de la vigilia y el estado de conciencia. Tiene una influencia en el sistema cardiovascular, genera taquicardia e hipertensión. También activa la respuesta de lucha-huida y hay un estado motivacional y energético. Y aquí es en donde se genera esta sensación de recompensa, que es lo que engancha hacia la adicción. Bueno, para poder identificar cuáles son los factores que predisponen al consumo, tendríamos que abordar diferentes causas, ¿no? Un ámbito es la cuestión laboral, y aquí entran todos los cargas o todo el estrés o todo lo que implica el justo a tiempo de la entrega de la carga, ¿no? Y esto se agrava cuando estamos hablando de carga perecedera. La operación de la flota vehicular, al dueño de la flota le conviene mantener su flota en operación. Entonces, esto ha llevado a fijar incentivos de productividad basados en el kilometraje recorrido mensual. Esto es pues muy desafortunado porque ahorita vamos a hacer un análisis del por qué esto no es tan recomendable. También tenemos aspectos normativos, tenemos una norma que rige supuestamente los tiempos de conducción y descanso. Desafortunadamente esta norma nos dice que el conductor puede estar al volante 14 horas diarias con pausas intermedias de 30 minutos cada 5 horas. Y recientemente se actualizó esta norma y permanece con esta cantidad de horas, pero no nos pone un tope semanal. Es decir, puede conducir 14 horas diarias. ¿Cuántos días? Los que él quiera. Y ese es un peligro porque no podemos garantizar que un conductor mantenga un estado atencional adecuado, conduciendo tanto tiempo. Desde parte de la infraestructura, que es lo que tocaría también en la Secretaría, no solo la parte normativa, sino también la infraestructura, pues tenemos pocos paraderos para descanso, tenemos robo al autotransporte de carreteras en donde es imposible que se detengan por el riesgo de robo, tenemos la congestión vial que se ocasiona tanto por obras viales como por accidentes, como por retenes militares. Entonces, todos estos son factores que nosotros los catalogamos como predisponentes para el consumo. Lo que les decía, las tasas de productividad basadas en kilometrajes recorridos mensuales. Generalmente estas tasas están entre 25.000 y 30.000 kilómetros. En teoría, estos vehículos pueden circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo cual los obligaría a recorrer 1.120 kilómetros al día. En condiciones ideales, 1.120 kilómetros al día, pues es complejo, ¿no? Porque difícilmente van a mantener una velocidad de 80 kilómetros por hora todo lo largo del trayecto, por la congestión, por los tiempos de carga y descarga, por los retenes militares, por el trayecto en zonas urbanas, los cuales obliga a bajar la velocidad.
Entonces, pensar que van a circular, que van a mantener esta velocidad es complejo. Entonces, para alcanzar la cuota de kilometraje y cumplir la cuota para el incentivo, pues tendrían que rebasar la velocidad, así de simple, o manejar por más tiempo, conducir por más tiempo. Entonces, bueno, un poco para dimensionar este problema, fue que diseñamos un instrumento en donde abarcábamos tres dimensiones, una dimensión social, una dimensión laboral y de salud. Y en principio, bueno, pues este cuestionario estaba más enfocado en las cuestiones de salud, pero bueno, pues nos dimos cuenta con el piloto que hicimos que en realidad estos factores no intervenían mucho. Aquí les dejo la información sobre qué abarcaba cada dimensión. En la parte de la dimensión laboral me es importante comentar que contemplábamos la parte de la infraestructura, la carga de trabajo y el sistema de remuneración. Este primer piloto se hizo con 22 operadores del autotransporte y logramos alcanzar, el cuestionario tiene 41 ítems originalmente y además de otros ítems para información general, y se alcanzó una buena consistencia interna. Sin embargo, con este ejercicio nos dimos cuenta que había que hacer algunas correcciones a algunos ítems y también es importante, solo se abordaba con el operador, que era el consumo de estas dos sustancias que yo les comenté al inicio. Fíjense, aquí tenemos los ítems que abarcaban la dimensión social. Los que están tachaditos con la cruz, bueno, pues son ítems que ya no se conservan, puesto que nos dimos cuenta que no abonaban al constructo como un predictor del consumo. Pero sí hay unas cosas importantes. Por ejemplo, el 68% de la muestra se identifica con frases como que los compañeros de trabajo consumen pericos o rines para la conducción. Y respecto a la norma prescriptiva, el 59% está de acuerdo con que los compañeros de trabajo les han recomendado los pericos o rines para la conducción. Aquí tenemos la dimensión laboral. Igualmente, los que están tachaditos se eliminan. Y fíjense, hay cosas importantes. El 82% está de acuerdo con la frase: creo que las empresas le dan poca importancia a los tiempos de conducción y descanso. Y el 72% está de acuerdo con la frase: creo que los jefes se hacen de la vista gorda ante el consumo de pericos o rines por parte de sus operadores. Y aunque estos dos ítems no van a formar, no forman parte del cuestionario final, se eliminan, sí nos damos cuenta de que es la percepción que tienen los conductores y es algo que tendríamos que cuidar desde el sector empresarial. Aquí están los resultados que tienen que ver con la dimensión salud. De todo esto, solamente se conserva el ítem para evitar el efecto de la fatiga, consumo pericos o rines. Pero si se fijan, bueno, pues esto tiene que ver más con un aspecto laboral. Bueno, cuando hicimos todo el análisis de este piloto, nos dimos a la tarea de eliminar aquellos ítems que tuvieran menos del 0.6% de valores de correlación. Y entonces nos quedó un cuestionario solamente con 15 ítems, 10 de la dimensión laboral, 4 de la dimensión social y 1 de la dimensión salud, que como les comentaba, ese ya lo mandamos a la parte de la dimensión laboral. Y esto nos permite tener una confiabilidad interna del instrumento mayor. Entonces, y es un instrumento mucho más flexible para su aplicación. Aquí les muestro los ítems que se quedaron. Esto, bueno, con una escala Likert no de frecuencia, sino de acuerdo-desacuerdo. Y sería cómo quedó al final, cómo queda el instrumento, considerando este piloto de 22 operadores. Bueno, sabemos que en la dimensión social, bueno, pues se abarcan aspectos relativos al consumo y todos están enfocados a las condiciones laborales. Sin embargo, se reconoce que esto aborda un problema mucho más amplio, ¿no? Y entonces, y hay otros aspectos que no se están tocando, como los hábitos, los antecedentes del consumo y la salud mental. Pero son aspectos un poco más delicados y que, bueno, creemos que están fuera del instrumento. También nos queda, bueno, queda pendiente hacer una validación externa y corroborar si este instrumento es aplicable en diferentes contextos. Para diferentes operadores de las diferentes regiones del país.
Nuestro piloto se obtuvo haciéndolo en restaurantes que están aquí en la autopista México-Querétaro, pero sin embargo, bueno, pues sería importante investigar qué pasa con las empresas que tienen su propia flota de transporte, cómo es que los conductores perciben el consumo y cómo perciben también a sus empresas. Este, También, bueno, pues sabemos que estos psicoestimulantes que actúan en el sistema nervioso central, pues es un problema que no se ha logrado dimensionar y bueno, y en consecuencia las intervenciones que podemos hacer pues son limitadas, ¿no? Si no hemos logrado obtener las dimensiones adecuadas del problema. Reconocemos que los resultados de este ejercicio son insuficientes y que, bueno, que no son aptas para un análisis paramétrico y para la generalización de resultados. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que tenemos un instrumento que es confiable y que puede ser útil para la dimensión o medición de este problema. Em, Debido a la complejidad del tema, es complejo o es difícil pensar en una muestra representativa, aunque no sería imposible. Y pues también nos queda como a nosotros como ingenieros que podemos utilizar esos instrumentos de medición que abordan o que se diseñan a partir de la psicología y que esto nos permitiría medir procesos más complejos o dimensionar procesos más complejos que desde la ingeniería creo que no hemos logrado medir adecuadamente. Bien, pues como ya lo dijo William Thompson, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora pues se degrada. Yo les comparto aquí las referencias de este trabajo y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y pues estar aquí en espera si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Pues muchas gracias, maestra Cecilia Cuevas Colunga. Eh, este tema es muy interesante, pocas veces lo abordamos, pero siempre un elemento clave para la prevención de accidentes es el factor humano. Entonces ahora estamos con este tema. Seguramente va a haber muchas preguntas. Vamos a empezar por una que está aquí. Pero bueno, cada uno puede poner sus preguntas si lo desean en el webinar o bien levantar la mano. Entonces vamos a empezar con alguna que ya está por acá. Esperen un momento. Porque esta dice, parece que es para la primera. ¿No? Un momento. Interesante presentación. ¿Hubo diferencias significativas por variables socioeconómicas como ingreso, edad, sexo? Eso es para la primera presentación. Creo que sí. Nosotros no lo presentamos en este trabajo, hicimos un análisis que es para los usuarios, bueno, las personas que participaron en Tijuana. La encuesta se lanzó para todo México y más del 50% vivían en Tijuana. Entonces, el único diferencia que hicimos fue la del sexo y no nos salió diferencia en cómo expresaban el enojo. Entonces, es una cosa chistosa porque la evidencia o la literatura decía que sí iba a haber diferencias. Las otras se las debemos, todavía no las analizamos. Es un modelo un poquito más grande, pero cuando lo publiquemos se los hacemos llegar. Ok, gracias. Bueno, fue interesante, bueno, más bien impactante saber que de la muestra que hicieron, una tercera parte ya había sufrido accidentes en los últimos años. Qué horror, ¿no? Sí, Y cuando hemos estudiado accidentes, generalmente encontramos que hay más accidentes de hombres que de mujeres. Aquí todavía no analizan esa parte o cómo no, todavía pasó. no Esa analizamos parte esa no, parte. Ajá. pues, va a ser muy interesante. Bueno, otra Sí, cosa es que se nota que, bueno, la muestra está sesgada, ¿no? sí. Porque, entonces, ¿tienen algún plan para modificar la muestra, ampliarla o hacer algo para que la muestra ya sea representativa estadísticamente? Pues no lo, ya no, este trabajo ya está concluido.
es un trabajo de maestría y la maestra se va a titular en un mes. Entonces, creo que no lo vamos a volver a hacer. Sin embargo, creo que sí podríamos mejorar la muestra, sobre todo para pensar en aquellos usuarios que usan el vehículo y que, pues, que no son, que tienen un nivel económico o un nivel académico menor. Como por ejemplo podría ser, y esa es una cuestión importante. La mayoría de las personas utilizaba el vehículo como un vehículo personal. No obstante, pues quienes están también conduciendo son personas que utilizan el vehículo para ser repartidores, para utilizar el vehículo como, por ejemplo, transporte de pasajeros, como transportes de carga, y son personas que no muestreamos por la misma naturaleza del muestreo, que era mediante redes sociales. Una de las ideas que tuvimos fue realizar los muestreos dentro de los lugares o paraderos donde se pudiera hacer. No obstante, eso limitaba nuestra muestra para Tijuana, ¿no? Pero bueno, supongo que en un segundo estudio donde añadamos alguna cuestión importante sobre esta dinámica, podríamos avanzar un poco más en esta representatividad. Muy bien, pues sí, que es impresionante y hace falta mucho estudio sobre este tema. Y sobre la regulación emocional y el, pues no sé, a lo mejor ustedes, pues en psicología, hacen algún tipo de examen para ver cómo una persona puede regular la parte emocional, porque a lo mejor eso podría como pues incluirse como un requisito para dar una licencia de conducir, ¿no? Y Sí, 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 sí tienen alguna forma de hay conocer si la instrumentos, persona, sí, y se, hay instrumentos, perdón, usted y yo, no, ya, adelante. hay instrumentos que permiten medir la regulación emocional. Estos instrumentos nos permitan saber, pues, cómo se utiliza, cuáles son las áreas de oportunidad para las personas. Son interesantes porque tienen bien poquitos ítems y se podrían meter como en una evaluación, por ejemplo, para esta evaluación que se utiliza para obtener la licencia de conducir, no solamente para personas que sacan la licencia para autotransporte federal, por ejemplo, Ujú. sino para una licencia como la que yo tengo, ¿no? Para ir a mi trabajo. Entonces creo que sí sería una área de oportunidad, y sobre todo lo que es un área de oportunidad desde mi punto de vista es pensar en aplicaciones como, pues ya sabemos que la gente se desregula emocionalmente, expresa el enojo, entre otras conductas que podrían ocurrir dentro de la conducción o dentro del mismo tránsito, llámese peatón, motociclista, usuario vulnerable o conductor de vehículo. Integrar como esta aproximación de, pues ahora, pues yo sé que me enojo, yo sé que no lo controlo, entonces me podrían enseñar habilidades para regular mi estado emocional. Y nosotros tenemos por ahí unas actividades que no hemos probado científicamente, pero que están basadas en la literatura, como pues transformar nuestros pensamientos, ¿no? De eh, enojarme y decir, ay, maldito, me está presionando, seguramente tiene prisa, ¿no? Pero yo quiero llegar bien a mi casa. Entonces, creo que es un trabajo pues más grande y más largo. Y pues precisamente hay mucho por hacer también para, con estos cursos, para detectar a las personas que quizás no pueden regular emocionalmente su ira y entonces que tengan un curso de manejo, además del curso de pues, psicológico de regulación emocional. Ujú. Ah, pues sí, sí, puede ser muy interesante, ¿no? Pues hay mucho que trabajar sobre eso. Y también a lo mejor puede haber diferencias en diferentes ciudades, ¿no? Porque Sí, Tijuana puede ser una cosa, pero pues a lo mejor Campeche, Veracruz puede ser diferente, ¿no? La gente puede, a lo mejor estar más tranquila en unas ciudades que en otras, también dependiendo de el tráfico, entonces en situaciones de tráfico se pueden tener más o menos. Bueno,
tienen una amplia cantidad de temas que pueden ser estudiados, que deben ser estudiados, ¿no? Ojalá que tuviera Sí, muchos estudiantes para hacerlo. el diseño de esta investigación estaba pensado para comparar el comportamiento entre diferentes ciudades del país o por lo menos entidades federativas, Ujú. pero el alcance y la difusión del cuestionario no nos permitió llegar a eso. Entonces, la mayoría de las personas pues viven en Tijuana, pero sí tenemos datos de otras ciudades. Y es cierto, es muy diferente el estilo de conducción por ejemplo, en Tijuana que en Ciudad de México, ¿no? Entonces, existe un área de oportunidad en términos transculturales, ¿no? Como comparar desde el lugar donde vivimos hasta, pues, cuestiones como cómo nos adherimos a la cultura occidental, ¿no? Sí, sí, puede ser muchas diferencias. Porque unas ciudades ya tienen fama de más tranquilas que otras, ¿no? Bueno, anímense a preguntar por el chat aquí. Ahí tenemos una pregunta de Clinton Rodríguez. Dice, sería interesante ver si hay diferencias por el nivel de formación académica en el manejo del enojo. Sí, Sí, es definitivamente. No lo sé si en algunos otros estudios sobre algunas otras conductas de riesgo hemos encontrado que sí es cierto que, que el nivel educativo y la edad sí hacen una diferencia grande, pero aún nos falta como explotar un poco esa parte de los datos, y pues a lo mejor es una buena idea para que podamos mandar un trabajo a otro congreso sobre pues eso sí. ajá, Y también en las estadísticas de los accidentes uno encuentra que los jóvenes ujú. en cierta edad, alrededor del 25 o 30 son los que tienen más accidentes y que manejan de una manera más agresiva, sobre todo si son hombres, pero quién sabe, entonces como decían en el estudio, a lo mejor no encuentran tanta diferencia, a lo mejor antes sí y ahora ya no, entonces sí, Ah, sí, también eso es importante porque las generaciones van cambiando y van cambiando su percepción de la seguridad, su percepción de su salud mental, eh, y van eligiendo, ¿no? Y limitándose. Entonces, no sé, después de la pandemia a lo mejor cambia el perfil, pero bueno, habrá que esperar y seguir investigando. porque este estudio apenas lo hicieron, ¿no? En campo, ¿cuándo fue? En El campo, cuestionario, ajá, en campo. estuvimos durante 2025, casi todo 2025 de abril a octubre. Bien. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver si hay otras preguntas, pero mientras pasamos con preguntas para la maestra Cecilia Cuevas Colunga. Bueno, también es así sorprendente, bueno, no sorprendente, porque bueno, ya todo el mundo sabe que los conductores de camiones de carga toman algo. A lo mejor desde eh, esos, ¿cómo le llaman? Como, no Gatorade, pero cosas similares, más leves, pero los otros son pues medicamentos que les pueden afectar en la salud muy fuertemente. Entonces, de su muestra que hicieron, son, ¿cómo obtuvieron, bueno, cómo consiguieron que los operadores les dijeran que sí consumían o que no consumían o qué es lo que consumían? Fue una pregunta directa. Ujú. Desde el principio se les aclaraba que, bueno, que si deseaban participar y de qué se trataba, pero se les aclaró que solo se abarcaban dos sustancias que ellos conocen como rines y como perico. Hay como algunas diferencias respecto a rines, hay algunos que también para referirse a los rines hablan de otras sustancias más fuertes, pero nosotros les aclaramos, ¿no? O sea, RINA es el metilfenidato, que lo conocen comúnmente en el mercado negro, porque además son medicamentos que solo se pueden consumir, se pueden conseguir con receta. El metilfenidato que se conoce como, con marcas como Ritalin, Tradea o Concerta, y el clorhidrato de clobenzorex, que lo conocen como Uvexlox, Anselix y Redicres. Entonces, antes de iniciar el cuestionario, una vez que teníamos el consentimiento informado de manera verbal,
se les aclaraba que solamente nos íbamos a enfocar en esas dos sustancias. Sí hubo una pregunta en donde se les preguntaba acerca de que de si tenían sabían de operadores, de compañeros que usaran sustancias más fuertes que esto, ¿no? Y sí, o sea, sí, al final del día sí hay personas que usan cosas más pues que tienen un impacto mucho mayor. No nos quisimos ir a ese tipo de sustancias o hablar de cualquiera en general, porque entonces ya nos metíamos con otro tema que tenía que ver con la adicción. Y nosotros queríamos dejarlo como el uso de los psicoestimulantes para la conducción, o sea, específicamente, ¿no? Sin meternos más allá, porque si no entras en un terreno muy peligroso en donde pues ya estamos hablando de temas más complejos como el uso de la cocaína o cristal, y que puede marcar la tendencia hacia un tipo de respuesta, ¿no? De hecho, hay algo que tenemos que cuidar mucho cuando hacemos este tipo de instrumentos, en la forma en la cual se redactan las preguntas, que tiene que ver con el aspecto de la deseabilidad social. Cuando a mí me someten a un cuestionario, yo trato de mostrar mi mejor versión, ¿no? Y entonces, al querer mostrar mi mejor versión, es que puede entrar este aspecto de la deseabilidad social que puede alterar los resultados. Entonces, por eso hay que cuidar la forma en la cual se plantean los ítems, este, para no caer en esos sesgos. Sí, claro, ¿no? Qué problema. Sí, tan difícil. Bueno, vamos a ver a una pregunta. Sí, ya tenemos otras preguntas. A ver, en el caso de conductores de transporte de carga, ¿qué se sabe sobre la diferencia entre consumo de sustancias con fines funcionales, por ejemplo, para mantenerlos despiertos, y el consumo recreativo? Ambos patrones se observan en esta población, se pregunta. Eh, de hecho, había una pregunta, déjenme ver si la rescato. Eh, eh, Consumo pericos o rines cuando siento la necesidad de hacerlo, aunque esté en casa descansando, y era para abordar este aspecto. Y en realidad es muy poquita, o sea, la mayoría de la población, el 95%, manifestó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Solamente el 5% se quedó en un rubro de indeciso. O sea, no es una situación que ellos lo hagan como con fines recreativos, no. Pareciera que no, pues. Ok. Bueno, también, bueno, se sabe que los conductores de camiones de carga, de transporte de carga federal, son cada vez más jóvenes, ¿no? Y respecto a eso, también tiene una pregunta aquí. Dice, ¿consideran que hay una diferencia significativa en la percepción del riesgo entre conductores novatos a los que ya están más experimentados? Ah, no sé si la pregunta es para mí o se me hace Sí, que es sí, ¿Haces para mí? a lo mejor aplican las dos, ¿no? Entonces, si Diana la contesta primero y después Ana Cecilia. Sí. Pues existe evidencia de que las conductas de riesgo disminuyen con la experiencia. Por ejemplo, hay estudios donde se ha encontrado que, por ejemplo, o pasan una de las dos cosas, o tienes entrenamiento en manejo defensivo. Sí es manejo defensivo, esto donde estás más atento a todos los estímulos en el medio ambiente, o tienes más experiencia y esos conductores son más seguros y detectan con mayor facilidad situaciones de riesgo y se ven menos involucrados en conductas de riesgo. Bueno, eso es como lo que se ha encontrado en la literatura. Ujú. Sí, De también acuerdo. nosotros hemos visto que en el caso hacemos análisis mucho más específicos para el autotransporte de carga, y sí nos damos cuenta que los conductores jóvenes suelen tener mayor participación en los siniestros como responsables. Es decir, solo analizamos los que son los conductores siniestrados, ¿no? No tenemos la información general.
pero de los que se siniestran, es más probable que sea un conductor joven el responsable del siniestro a que sea un conductor adulto o de mayor edad. Y también entra esta parte de la fisiología de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, la corteza prefrontal no se termina de desarrollar hasta los 25 años y la corteza prefrontal es la que se encarga de las funciones ejecutivas y entre eso está la planeación y el dimensionamiento de los riesgos. Entonces, es, como decirlo, fisiológicamente esperable que un conductor joven incurra en situaciones de riesgo. Wow, interesante, ¿no? A ver, vamos a ver con otra pregunta. Es Amada López. Dice, ¿qué tipo de intervenciones o políticas serían más efectivas para prevenir el consumo de sustancias en conductores de transporte de carga? Eh, Fíjense que el asunto de prevenir el consumo de sustancias, bueno, por una parte tendríamos que atacar este asunto de los incentivos económicos basados en el kilometraje recorrido, que eso es una práctica empresarial y que por ahí creo que están, o sea, están fijando incentivos que son sumamente ambiciosos y que difícilmente se pueden alcanzar sin incumplir las reglas, ya sea de velocidad o de tiempos de conducción. Y también está, nosotros desde la parte normativa no estamos cuidando a nuestros conductores, o sea, no es posible que tengamos una norma que regule los tiempos de conducción y descanso que me diga que el conductor puede manejar 14 horas diarias. A ver, Estados Unidos lo permite. En Estados Unidos dice, sí, sí puedes tener jornadas de 14 horas con los 30 minutos cada 5 horas de descanso, o sea, 30 minutos de descanso por cada 5 horas de conducción, pero pone un límite semanal. Y el límite semanal, no me acuerdo si está entre 60, 70, 70, 80, no lo recuerdo, por aquí lo tenía en la presentación en mis notas, pero creo que no lo mencioné. Y tiene ese límite semanal, o sea, a la semana lo máximo que puede acumular son 70 horas de conducción y no puede volver a manejar o conducir su vehículo hasta que no pasó 36 horas de descanso. Entonces, esa es una manera en la cual yo digo, ok, va, habrá días en los cuales te lo permito, pero no puede ser de manera indefinida. Y nuestra norma, la actual, la norma vigente, yo no participé en esa norma, pero sí les hice llegar mi comentario. No puede ser que les dejamos, que eso se quede abierto. O sea, tendría que haber un tope semanal de horas de conducción. De otra forma, pues imagínense, o sea, perdónenme, a mí me parece concebible que una persona mantenga un sistema de atención adecuado para conducir un vehículo bajo una condición de 14 horas diarias de manera continua. Entonces, pues urge modificar la norma 087. Vamos a, pues, hacer lo posible, ¿no? Por hacer llegar la información al Comité Consultivo Nacional Sí, cuando la revisen y o está por antes. esa, sí, está por un lado eso, la adecuación de la norma, y por otra parte la cuestión de las prácticas empresariales. Y Sí. también tenemos la chamba en la Secretaría de tener carreteras con paradores que sean seguros. Ujú. Sí, no hay Paradores suficientes. seguros que No, no hay suficientes. hay como Y 10, ¿no? 10 o 15, ¿cuántos hay? Muy mira, poquitos a nivel hay nacional, pues no. Ujú. carreteras que se aperturan, o sea, por muchos años, por ejemplo, el Arco Norte, que el Arco Norte es una vía muy, muy importante para el transporte de carga, pero por muchos años el Arco Norte, tiene 220 kilómetros de longitud, estaba operando sin un paradero de transporte, sin una gasolinera, ¿eh? Hoy por hoy ya los tiene, pero por muchos años así estuvo. Entonces, Sí. son cosas que tendríamos que estar cuidando, ¿no? Pues reforzar la vigilancia también, porque aunque hay paradores, por ejemplo, hay paradores en la carretera esta que va de Puebla hacia Orizaba, antes de las cumbres de Maltrata hay algunos paradores, y que además de
este asunto de tratar la fatiga también tiene que ver con el uso, con descansar el vehículo para que los frenos estén funcionando. Los operadores no utilizan los paradores porque los roban. Sí, Entonces, o sea, sí, dicen, no, pues mejor me la juego y así me voy, ¿no? sí, se va Y ahí cansado. estamos hablando de dos factores de riesgo, ¿no? La inseguridad y también la pérdida de los frenos. Sí, porque lamentablemente, al menos en las carreteras federales de México, bueno, y en otras hay más robos de camiones de carga y pues no se quieren parar, y aunque se puede, porque no se garantiza la seguridad si se paran en alguna gasolinería cualquiera. Así Exacto. que sí que triste, entonces, bueno, y por ejemplo, para las empresas, qué se podría hacer? A lo mejor sería involucrarlos, ¿no? Para hacer las pruebas o las muestras, sacarlos de las empresas. Sí, yo creo que podríamos pensar en que este instrumento se pudiera aplicar con todos los ítems, para ver también cómo está la percepción en el clima laboral, eh, y que pudieran estar abiertos a la retroalimentación, ¿no? Y además echar a andar estrategias o intervenciones, un poco como lo comentaba la doctora Diana, ¿no? Hacer una intervención en este asunto del manejo emocional, de cómo gestionar el enojo, la ira, conductas pro salud, la alimentación, el descanso, la familia, o sea, todas son cosas que son aspectos del entorno psicosocial del operador que tendríamos que cuidar porque al final del día, pues él es el que lleva el vehículo, ¿no? Y la carga. Pero si tenemos un operador que no está regulado emocionalmente, que tiene problemas de salud, por exceso de fatiga, o a lo mejor tiene problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, pues estamos hablando pues, de un operador que no va a estar al 100. Ay, sí, claro, qué triste. Bueno, a ver, continuamos con las preguntas. Esta de Amairani Corona dice, ¿sería bueno un estudio de formas de expresión del enojo y comportamiento de riesgo en conductores por generación para poder ver si existe una correlación entre conductores nuevos y conductores experimentados? ¿Eh? ¿O es que ya tienen un estudio que se visualiza más enfocado a estudiantes? ¿Se podría estudiar si las conductas que se presentan recaen por el estrés en el estrés por estudiar? Supongo que Ah, es para la doctora Diana, ¿no? sí. Pues nosotros, originalmente este trabajo tiene que ver con un modelo que explique, pues, cómo el enojo está asociado al estrés o al afrontamiento del estrés y después cuál es el desenlace, ¿no? Cuáles conductas de riesgo. Sale un modelo interesante de cómo sí, no nada más es que tengas estrés y enojo, sino que la forma, el que tengas estrés más la forma del enojo podría llevarte a una determinada conducta de riesgo. Esa es la tesis de Amada. Eh, no lo presentamos por cuestiones eh, de que queremos que sea un trabajo, ¿cómo se llama? Pues, bueno, original, ¿no? Para para su defensa de tesis, pero por ahí vamos. Y esto, pues, tiene razón, no nada más tiene que ver con el estrés laboral. Lo que más se ha estudiado en México y en otras partes del mundo es el estrés asociado a la conducción, sobre todo en lugares como México, en donde la infraestructura vial no te permite, ver como esta parte de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, o bueno, o cómo está asociado a la mayor siniestralidad. Por ejemplo, una de las cosas que se mide dentro de los cuestionarios de estrés tiene que ver con que un peatón se te cruce en un lugar donde no hay un cruce, donde la infraestructura está dañada, por ejemplo, la aparición de baches. Y la misma estrés dentro del vehículo, que la gente que va contigo o los pasajeros presionan al conductor para ir más rápido, para,
porque están aburridos o cualquier cosa, ¿no? Que pasa dentro del vehículo, incluso condiciones que son como más básicas, como la temperatura, ¿no? Entonces es interesante porque esto sí existe, bueno, al parecer en otros resultados sí existe una relación entre el estrés y el enojo. Y entonces entre más estrés experimentes fuera del vehículo, como esto de que se te pasa un peatón donde no debería pasar un peatón, la manera en que te enojas tiene repercusiones sobre ciertas formas del enojo. Los invitamos al examen de Amada ahora que sea la defensa de la tesis. Y es interesante porque tenemos una explicación un poco más completa acerca de esto y vemos que el estrés y el enojo no actúan de manera independiente, ¿no? No es como que te estresas o te enojas, ¿no? Sino es un proceso continuo en donde, pues, primero enfrentas esta parte del estrés y tener que atender a todas esas demandas y ya que existen todas esas demandas, ahora tienes que luchar con el otro, ¿no? O con las percepciones que tienes del otro. Entonces, y eso te puede llevar a conductas de riesgo que potencialmente podrían llevarte a accidentes. Esto es relevante porque eso nos permite, pues, después hacer intervención y llegar a, a pensar en más explicaciones acerca de la conducta de las personas, porque finalmente, cuando hablamos de accidentes de tránsito y así lo decimos, le damos una connotación azarosa, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que ocurre es que estamos descubriendo, develando todos los factores que te llevan a un hecho de tránsito. Y entonces, ¿qué sí le corresponde al gobierno? Como lo decíamos anteriormente, ¿no? Separar esto de, pues las vías deberían estar adecuadas para todos los usuarios y reduces el estrés. Las vías deberían estar en buenas condiciones, con eso reduces el estrés. Lo que le toca al conductor es, pues, regularse a sí mismo, regular a todos los que van dentro del coche con él y aprende y como nosotros como universidad, en términos de retribución social, pues donar estas intervenciones, ¿no? Pero pues para hacer esta parte de justicia o de prevención o de limitación del daño, pues también a los conductores reincidentes, pues darles estas estrategias para regularse, ¿no? Y entonces no es algo que tú dejas al aire, ¿no? Sino que viene ya evaluado, o sea, que debería ser una política que debería venir evaluado dentro de las licencias de conducción, no nada más la capacidad, y los cuestionarios tampoco están tan bien hechos, no son estructurados. La capacidad para la conducción, sino cómo manejas estas situaciones y cuáles son tus áreas de oportunidad, porque finalmente, pues es una manera de conocerse a sí mismo y pues es una manera pues en donde nosotros podemos contribuir a que se conozcan a sí mismos y a que también aprendan a regularse emocionalmente de manera preventiva, pero también para resarcir como el daño, ¿no? Que podría estar ocasionando esta parte de la violencia que se experimenta dentro de estos contextos. Es muy importante. Bueno, vamos con las preguntas otra vez. El doctor Cantillo pregunta, gran parte de las empresas son del tipo hombre camión. Un camión, un conductor que es propietario, es en muchos casos el propietario, es decir, pues es el propietario del camión y no tiene más camiones. Son diferentes sus condiciones, el consumo de psicoestimulantes que los que trabajan en grandes empresas, los hombres camión. Eh, yo la verdad me gustaría tener una respuesta para esa pregunta, pero este instrumento pues en realidad lo aplicamos a muy poquita población. Entonces no podría dar una respuesta, pero sí, creo que sí, en definitiva son diferentes las condiciones. O sea, em, el hombre camión sabe que si todo depende de él, ¿no? Entonces, sabe que si él no le corretea, pues no va a haber trabajo. Entonces, sí tiene mucho más presión, eh, al menos interna, para sacar la chamba, para sacar los viajes. Entonces, no sé si esto sea un factor que lo predisponga de mayor manera al consumo de psicoestimulantes, pero sí, como las condiciones son diferentes, tendríamos que aplicar este cuestionario a una población más amplia en donde pudiéramos discernir, ¿no? Es decir, a ver, ¿quiénes están más propensos a, si los que trabajan para empresa o los que son hombre camión?
pero sería pues es ahí algo que nosotros podemos tomar nota y que en la medida de lo posible, conforme vayamos teniendo más resultados de este cuestionario, pues ir investigando. Y ojalá se pueda profundizar en este cuestionario. Bueno, ahora otra pregunta también para la maestra Ana Cecilia. ¿Cómo han trabajado con el sector privado a raíz del estudio? ¿Cómo se podría mejorar la parte de los incentivos para reducir el consumo de sustancias? ¿Están trabajando en campañas? ¿Otra forma diferente de solo retirar licencias o suspensión de actividades del operador? ¿O ha habido alguna acción? Mm, Nosotros, con este estudio se hizo una publicación, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita si puedo les pongo el link aquí en el chat. Y también se diseñaron algunos spots ahí, carteles para eh, desincentivar el consumo de sustancias. Pero, como les decía, creo que esto va más allá de una recomendación, sino también nosotros desde la Secretaría tendríamos que estar haciendo las adecuaciones a la norma para, porque, vamos, si la norma lo permite, las empresas lo van a seguir haciendo. Entonces, aquí es importante la modificación de la norma y hacer que se cumpla la norma. Por ahí hay algún comentario también estaba viendo a alguien que pone este asunto de los dos conductores. En, en Estados Unidos se utiliza mucho esto de tener dos conductores en la unidad, y eso pues les ayuda a los dueños de los vehículos a tener un mejor uso de su equipo, ¿no? A tenerlo trabajando durante más tiempo. Este, en México, no sé si ya, solo sé que los operadores del autotransporte de pasajeros sí llevan dos conductores y eso se exige por norma, pero no para el transporte de carga. Entonces, creo que podría ser una buena práctica, aunque, fíjense, de antemano, creo que puede haber un cierto nivel de rechazo por parte de los operadores. De hecho, algunos operadores se quejan de que las empresas les hayan puesto cámaras dentro del vehículo, sienten que invaden su privacidad. Entonces, son un sector de la población que está muy acostumbrado a manejar y a estar en solitario y que a lo mejor y meterles el otro operador les va a costar un poco de trabajo aceptarlo. Aunque esto puede, pues a lo mejor eso puede redituar en en un mejor aprovechamiento del vehículo y también en la parte de la mayor sueldo, ¿no? O sea, porque pueden hacer más viajes. Pero bueno, será una cuestión que implica ponerlos a ellos a pensar, ¿no? Qué tan seguros se van a sentir o cómodos se van a sentir con esta medida? Sí, es cierto. Porque, pues, casi no se conoce. Bueno, lo que se piensa siempre es, las empresas deben de llevar las mercancías a tiempo, deben cumplir, que si no cumplen los penalizan, pero los que están atrás son los conductores y los conductores necesitan más atención. Claro, llevar dos conductores pues incrementa los costos de operación, pero puede mejorar el nivel de servicio, sea, hacer que las mercancías lleguen más rápido, más fácil. Pero sí, tenemos que avanzar hacia allá, quizás también para incluirlo de forma posterior en la misma NOM 087. Otro Ujú. tema es, ¿los conductores entrevistados estaban conscientes de los daños que se pueden ocasionar por el consumo de estos medicamentos? Sí, en la parte de la dimensión salud, al principio lo queríamos hacer como esto, como un cuestionario de riesgos a la salud, precisamente para no darle este enfoque de adicción, ¿no? O sea, que se viera más como estamos preocupados por tu salud y por eso van estas preguntas, ¿no? Pero sí había algunas, por ejemplo, siento que por mi trabajo es complicado llevar un control médico adecuado, siento que por mi trabajo estoy propenso a padecer enfermedades como la hipertensión y la diabetes.
Siento que en mi trabajo estoy expuesta a prácticas sexuales en condiciones inseguras. Me he enterado de operadores contagiados de SIDA por contratar servicios sexuales en la carretera. Cuando consumo pericos orines estoy dañando mi cuerpo. El consumo de pericos orines me puede llevar a la adicción. Me he enterado de operadores que fallecieron por los efectos del consumo de pericos orines y, por ejemplo, ahí estamos hablando de más del 50% total que estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, ahí están todas estas preguntas que tienen que ver con el asunto de riesgos a la salud, que también son interesantes las respuestas que digo, este rubro en particular nos daría para un análisis diferente, ¿no? No tanto algo que tenga que ver la predisposición al consumo, sino como está, como riesgos a la salud. Y pobres están conscientes, pero lo continúan haciendo porque también hay presión, como mencionaban, ¿no? De que Ujú. todos los conductores lo hacen, muchos me lo recomiendan, yo también lo hago. Pues sí, es triste, pero bueno, qué bueno que se conozca para abordar la situación de alguna manera y meterlo pues, en alguna norma, ¿no? Entonces, ¿ustedes en el IMT están impulsando por alguna otra norma? No, en realidad no. Yo creo que en este país hay suficientes normas. El problema es darle ese cumplimiento. No se cumplen, así como esa, la 087. Sí, tenemos que cumplir primero esa norma. Sí. Hace tiempo hicimos una encuesta para transporte de carga, pero a nivel urbano en el Valle de México, y preguntamos, pues, factores que dificultan, pues, su trabajo. Y, y nos sorprendió también que muchos contestaron el estrés. Es un, o sea, ni siquiera pensábamos, bueno, la pregunta era por otra cosa, eran cuestiones físicas o cuestiones de operación de las empresas o lo que sea, pero ellos contestaron el estrés. Y pues es algo que no sabemos, a veces hay muchos conductores, manejan camiones enormes, camiones de materiales peligrosos y están estresados. Entonces eso, y además pueden estar consumiendo ciertas sustancias. Entonces tenemos unos riesgos muy grandes y deberíamos de abordarlos. Pues no sé si hay alguna pregunta por parte del público asistente, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, doctora Diana, algo alguna última cosa para finalizar, una última frase o Ah, idea les- con la que quiera terminar. Pues les agradezco mucho la invitación. Creo que es un espacio bien interesante trabajar con personas que no forman parte de, por ejemplo, de mi disciplina y el interés que tienen sobre este tema. Y pues los invitamos a que no conduzcan enojados. Pero mejor que nos invite a los cursos, ¿no? Pronto. Sí, a los cursos para que no nos enojemos. Desregulación emocional, sí, porque no solo funcionan para conducir, sino para muchas actividades. Sí, sería Sí, bueno. ahorita solo Ujú. los tenemos como de divulgación científica porque fue una necesidad, pero después nos preguntamos si deberíamos de probarlos. Entonces estamos Sí, en convenciendo al estudiante para que haga un doctorado y quiera probar la sí, idea. muy bien, pues muchas gracias. Ahora, maestra Cecilia, Cuevas Colunga, si tiene alguna idea para terminar, para dar, Este, para pues concluir. yo creo que esto se los digo mucho a mis compañeros que son ingenieros. Ahora que he podido incursionar en la parte de la psicología, creo que si formamos alianzas y volteamos a ver a otras disciplinas, podríamos mejorar muchísimo nuestras intervenciones que hacemos en materia de seguridad vial. Yo tengo la oportunidad de conocer a la doctora Diana desde hace muchos años y de hecho ella fue una de las revisoras de mi instrumento. Y creo que sí deberíamos apoyarnos más en en otras áreas para poder, eh, pues, mejorar. Eh,
Yo creo que dentro de nuestra infraestructura vial hay muchos factores que por solo infraestructura son estresantes. Sí, Entonces, el saber los resultados de esa investigación a nosotros también nos obliga a voltear hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de la ingeniería, de qué manera estamos equipando nuestras vialidades. El señalamiento es súper importante y como les digo, luego estamos haciendo proyectos de señalamiento para extraterrestres porque no dimensionamos las capacidades cognitivas que son limitadas del conductor, este, y ponemos zonas de decisión sin áreas de oportunidad para el error. O sea, hay muchas cosas que tendríamos que estar volteando a ver. Y bueno, pues ojalá y podamos establecer mayor vínculo con otras áreas para mejor, mejorar la seguridad. sí, muy bien. Sí, porque tenemos problemas tan grandes, tan difíciles y que solamente manejándolos como problemas de una forma interdisciplinaria es que vamos a poder irlos resolviendo o al menos mejorando la situación. Ujú. Bueno, eh, quiero hacer un anuncio antes de terminar. Eh, Invito a todos a asistir al Congreso PANAM 2026 que va a ser del 26 al 29 de mayo del 2026, claro. Y si no han enviado algún trabajo, pues todavía pueden enviarlo. Por favor, contáctenos y entonces procederemos a una rápida evaluación. Ojalá que aquellos que no lo han hecho lo hagan, porque pues vamos a reunirnos estudiosos de este tema de todos los países que conforman la región panamericana y estamos también en varias áreas no solo en ingeniería, en matemáticas, sino en otras áreas. También tenemos presentaciones precisamente para entender mejor los problemas y tratar de resolverlos mejor. Ojalá que nos podamos ver por allá, que va a ser en San Diego, y si no tienen visa, también en Ensenada. Pero en los dos lugares, en los días que se desarrolle el evento en la otra ciudad, va a haber transmisión directa donde se pueden hacer preguntas en tiempo real. Y pues nos va a dar mucho gusto verlos. Muchas gracias a todos y con esto terminamos. Gracias, doctora Diana Alejandra González. Gracias, maestra Ana Cecilia Cuevas Colunga. Y espero verlas pronto. Adiós. Gracias, doctora. Adiós.